Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Mi esposo me dejó atónita con el anuncio de divorcio durante mi fiesta de jubilación. Mientras los niños celebraban, yo tranquilamente firmé los documentos y susurré. Ni se imaginan lo que acaban de hacer. El restaurante en las afueras de la ciudad nunca había visto celebraciones tan humildes como las de los empleados del correo. 2 mesas unidas, cubiertas con manteles blancos con manchas amarillentas de tantos lavados, sillas de plástico y el conjunto estándar de ensaladas que servían para todo, desde bodas hasta funerales. Pero para Catherine O'Neill, que durante 30 años cargó en sus hombros una pesada bolsa con cartas y pensiones, esa noche debía ser especial. Su despedida hacia el merecido descanso. Sus colegas, mujeres igualmente cansadas, con manos ásperas y mejillas siempre rojas por el frío, intentaban crear un ambiente festivo. Aunque todos sabían que la pequeña pensión tras 30 años de servicio era más motivo de tristeza que de alegría. La jefa de la oficina, Rose, pronunció el discurso estándar sobre dedicación y contribución indispensable. La vecina, tía Sarah, se secó una lágrima con un pañuelo y prometió visitar más a menudo. Y las jóvenes carteras, a quienes Catherine había entrenado alguna vez, le regalaron un ramo de crisantemos y una caja de chocolates. Catherine estaba sentada en la mesa con su mejor vestido, plateado, con brillo, comprado 5 años atrás especialmente para ocasiones así, y sonreía con una calma un poco distante, la sonrisa de alguien que ya aprendió a no mostrar sus verdaderos sentimientos. A su lado estaba su esposo Eric, un hombre robusto de 51 años, con vientre prominente y un corte de pelo moderno que se hacía en un salón por $200, aunque antes se cortaba en una barbería normal por 30. Se veía fuera de lugar entre estas simples empleadas postales, con sus modestos atuendos y conversaciones sobre horarios y rutas. Miraba el reloj y revisaba el teléfono de vez en cuando, claramente aburrido. Los hijos también habían llegado. Rick, un programador de 28 años con expresión siempre tensa, atrapado en plazos y sprints, y Audrey, una gerente de SMM de 25 años, vestida con ropa de moda de cadena, que pretendía pasar por diseño exclusivo. Se sentaron junto a su padre, intercambiando miradas, claramente incómodos entre los colegas de su madre, a quienes siempre trataban de evitar. Cuando la camarera comenzó a repartir la comida caliente, Eric se levantó de repente, golpeó su tenedor contra el vaso y atrajo la atención. Las conversaciones cesaron. Todos lo miraron con curiosidad. El esposo de la homenajeada decidió dar un discurso. Queridos amigos, colegas de mi esposa, comenzó con la entonación particular de alguien acostumbrado a hablar en reuniones de trabajo y que sabe cómo pausar para efecto. Catherine ha dedicado tantos años a su trabajo, ha cargado esa pesada bolsa por todos los patios y entradas de nuestro barrio. Siempre admiré su fortaleza, su capacidad de conformarse con poco. Pero ahora comienza una nueva etapa para ella y también para mí. Metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un sobre blanco que puso frente a Catherine sobre la mesa, junto al plato con restos de ensalada César. Su voz se elevó. Se percibían tonos metálicos de resentimiento y de una extraña celebración. Si no quieres colgarte de mi cuello, como tú misma dijiste recientemente, vive entonces como quieras. Totalmente sola. Catherine tomó lentamente el sobre, lo abrió y vio los documentos del divorcio, el acuerdo de disolución del matrimonio y el borrador de la división de bienes. Eric le extendió su bolígrafo. Firma aquí que estás de acuerdo. Lo haremos sencillo, sin juicios ni complicaciones. El silencio en la mesa se volvió tan denso que se escuchaba el ruido de las ollas en la cocina. Rose sollozó y se llevó la mano a la boca. Tía Sarah se quedó congelada con el tenedor a medio camino hacia los labios. Las jóvenes carteras se miraron entre sí, asustadas.
Claro, Catherine siguió sentada con la misma expresión tranquila, casi desapegada, que había desarrollado con los años, la de alguien que ya lo entendió todo y estaba preparada. Sacó de su bolso un bolígrafo normal azul, con el que siempre firmaba los albaranes de los paquetes, y puso su firma bajo el acuerdo con letra firme y clara. Ni una palabra. Ni una pregunta. Ni una lágrima. Rec miraba su plato, con las mejillas enrojecidas por la incomodidad, pero murmuró en voz baja a su padre. Bueno, papá, lo soltaste aunque probablemente sea lo correcto. Ustedes hace tiempo que son extraños. Audrey asintió, tomó a su padre del brazo con apoyo aparente y agregó suavemente. Mamá, tú misma sabes, papá merece ser feliz. Las colegas de Catherine permanecieron paralizadas, sin saber qué decir ni cómo reaccionar ante esta escena salvaje de divorcio público durante la despedida. Catherine dobló cuidadosamente la solicitud, la volvió a poner en el sobre junto a la copa de champán a medio beber y, por primera vez en toda la noche, sonrió, una sonrisa que hizo que Alex se quedara desconcertado por un instante. Hace 30 años, cuando Catherine empezó a trabajar en el correo tras la escuela técnica, el trabajo de cartera le parecía digno, estable, con beneficios sociales, aunque con salario bajo. Conoció a Arek en un baile en el centro cultural local. Él recién comenzaba su carrera como gerente de ventas en una empresa mayorista, era alegre, cortés y hacía planes para el futuro. Se casaron rápido. Nacieron los hijos, primero Rec y 3 años después Audrey. La vida siguió la rutina típica de una familia común, trabajo, jardín de infancia, escuela, créditos, reparaciones. Catherine se levantaba a las 6 a.m. y a las 7 ya estaba en el correo, donde recibía su bolso con correspondencia de 12 a 15 libras y recorría la ruta que atravesaba todo el barrio residencial, bloques de pisos sin ascensor, casas particulares con perros agresivos y urbanizaciones nuevas con conserjes eternamente descontentas. En invierno, las manos se le congelaban incluso con guantes. En primavera y otoño se le mojaban los zapatos y en verano sufría por el calor. Claro, Catherine hacía su trabajo con honestidad y dedicación, porque estaba acostumbrada a terminar lo que empezaba. Arek también trabajaba. Su carrera iba bien, pasó de la empresa mayorista a una distribuidora y obtuvo el cargo de gerente regional. Su salario subió a $8,000 y luego a $10,000. Incluso recibió un coche de empresa. Empezó a vestirse mejor, a seguir la moda, a ir al gimnasio y a socializar en los eventos corporativos a los que Catherine nunca asistía, excusándose con que eran aburridos e insignificantes. Poco a poco, casi sin darse cuenta, entre ellos empezó a levantarse un muro de distancia, construido con pequeños ladrillos de vergüenza y cosas no dichas. Cuando en reuniones con colegas o conocidos alguien preguntaba a qué se dedicaba su esposa, Arek respondía con una sonrisa burlona. En logística, haciendo una pausa para la risa, porque todos entendían que eso significaba, carga bolsas. Nunca decía cartera. Nunca mencionaba que ella caminaba 20 millas al día bajo cualquier clima. Nunca mencionaba que gracias a su sueldo también se compraba comida y se pagaban las cuentas. Los hijos, al crecer, absorbieron esa atmósfera de vergüenza y silencios. Rec, en la secundaria, cuando los compañeros preguntaban a qué se dedicaban sus padres, respondía evasivamente: mi padre en ventas. Mi madre, bueno, algo de logística. Y rápidamente cambiaba de tema. Audrey aprendió a no mencionar a su madre en las conversaciones con amigas, hablando solo de su padre y su coche de empresa, dando la impresión de que él era quien sostenía a toda la familia. Hubo momentos en que Catherine sentía con especial fuerza su lugar en la jerarquía familiar. Cuando Rec necesitó dinero para un curso de programación menos $15,000, acudió a su madre como si pidiera un favor, permitiéndole ayudar. Mamá, sé que no tienes esa cantidad,
pero tal vez podrías pedírselo a papá, dijo, sin imaginar que ella tenía sus propios ahorros. Catherine le transfirió el dinero a su tarjeta en silencio, y él lo aceptó igual, sin preguntar de dónde venía y sin decir gracias. Cuando Audrey necesitó un MacBook de $1,200 para su trabajo, dijo, «Mamá, es una inversión en mi futuro. Voy a dirigir proyectos». Lo decía como si su madre debiera sentirse agradecida por poder invertir en el éxito de su hija. Catherine volvió a sacar dinero, ahorrado de su sueldo y trabajos extra. Y de nuevo nadie preguntó cómo una cartera con un salario modesto podía disponer de esas sumas. Audrey prometió devolver el dinero en 6 meses, cuando llegaran los primeros pedidos grandes. Pero pasaron 2 años y el tema del reembolso desapareció de las conversaciones. Lo peor era ver cómo Eric, en presencia de los hijos, menospreciaba su trabajo, convirtiendo su carrera de 30 años en motivo de burla. «Tu madre se conforma con poco», le decía a Rick. «A ella lo que le importa es que no le duelan los pies y que el televisor funcione. No entiende lo que es la ambición». O Audrey, cuando se quejaba de dificultades en su carrera. «No seas como tu madre, que pasó toda la vida en correos. Tú tienes cerebro y educación. Aspira a más». Hubo momentos realmente humillantes. Una vez, Audrey estaba con amigas en un café cerca de casa y Catherine pasaba por allí después del turno, cansada, con su chaqueta azul de cartera con el logo del correo y la bolsa desgastada colgada al hombro. Quiso saludar a su hija, pero se quedó paralizada al ver cómo Audrey la notó, se sonrojó y se volvió deliberadamente hacia la ventana, fingiendo no verla. Catherine se dio la vuelta y siguió su camino. En ese momento algo dentro de ella se rompió definitivamente, no con dolor, sino con un clic silencioso de aceptación de la realidad. Ella siguió trabajando, siguió ayudando con dinero cuando se lo pedían. Y pedían regularmente, para reparar el coche de Rick, para cursos de actualización de Audrey, o simplemente, «Mamá, préstame 2,000, te lo devuelvo en un mes». Y un mes se convertía en un año, y un año en olvido. Y cada vez que Catherine sacaba dinero, veía en los ojos de sus hijos sorpresa, ¿de dónde lo sacaste? Pero nadie preguntaba en voz alta, porque preguntar significaba reconocer que la madre, de la que se avergonzaban, podía no ser tan simple e indefensa. En los últimos años, en la familia se instauró una extraña atmósfera de cortesía fría. Todos hacían como si todo estuviera bien, pero cada uno vivía en su propio mundo. Eric cada vez se retrasaba más en el trabajo, viajaba por negocios, y cuando estaba en casa veía televisión o estaba en el teléfono, evitando conversaciones. Los hijos venían una vez al mes, 1 hora o 1 hora y media. Comían lo que su madre había preparado, contaban sus cosas sin preguntar por la vida de ella, y se iban aliviados. Catherine aprendió a no esperar cariño ni atención. Aprendió a encontrar consuelo en el trabajo, en los encuentros raros con colegas y en su hobby, el tejido, que también se convirtió en motivo de burlas familiares. «Mamá y sus calcetines van otra vez a la feria», se reían ellos. Ella callaba, acumulaba resentimientos no por venganza, sino porque callar y soportar era más fácil que intentar cambiar algo en este sistema donde su papel estaba definido de una vez por todas, invisible, poco prestigioso, cómodo para todos. Hace 25 años, cuando Rick tenía 3 años y Audrey acababa de nacer, Catherine pensó por primera vez que necesitaba asegurar el futuro de alguna manera. Eric ganaba más que ella en ese entonces, pero después de pagar la hipoteca, la guardería y todas las cuentas, al final del mes quedaba muy poco. Claro, Catherine sabía contar dinero y ahorrar poco a poco de cada salario, renunciando a ropa nueva, cosméticos y entretenimiento. En 3 años, con esos ahorros, reunió suficiente para comprar un garaje en una cooperativa en las afueras de la ciudad, viejo, de concreto, pero en buen estado y con documentos en regla. Catherine fue a verlo,
habló con el presidente de la cooperativa, comprobó que los garajes se alquilaban bien y tomó la decisión. Lo compró, lo registró a su nombre, obtuvo el título de propiedad y regresó a casa con la sensación de haber hecho algo importante y correcto. Por la noche, cuando los niños dormían, le mostró los documentos a Eric con orgullo y un leve nerviosismo. Mira, ahora soy businesswoman. Compré un garaje, lo voy a alquilar. Es ingreso pasivo, como en esos libros de educación financiera. Eric se apartó del televisor, donde transmitían fútbol, miró los papeles y se rió. No con enojo, sino con condescendencia, como se ríen de las fantasías infantiles. Tú y tu garajito bueno, juega un rato. Pero no esperes hacerte rico con eso. Es poco. Volvió a la televisión y Catherine se quedó de pie con los documentos en la mano. En ese momento, algo dentro de ella se tensó y se endureció. No respondió nada, guardó los papeles en la carpeta y los puso en el armario. Nunca más habló del garaje en casa. Encontró un inquilino mediante un anuncio, empezó a recibir dinero mensualmente y siguió ahorrando, solo que ahora en silencio, sin orgullo y sin ganas de compartir. Unos años después, cuando Rick tenía 8 y Audrey 5, Catherine comenzó a notar extrañezas en el comportamiento de su esposo. Rick empezó a quedarse en el trabajo 3 o 4 veces por semana, algo que antes no ocurría. Aparecieron viajes de negocios inesperados los fines de semana, que anunciaba en el último momento. Se compró un nuevo perfume, caro, intenso, nada que ver con el simple que usaba antes y empezó a cuidarse más, ir al gimnasio, hacerse cortes de pelo modernos. Cuando Catherine preguntaba dónde estaba, Eric respondía con irritación. En el trabajo, ¿dónde más? Tenemos reporte trimestral. No entiendes lo estresante que es esto. Una vez vio en la pantalla de su teléfono un nombre, Lena, oficina y un mensaje extraño, gracias por la noche, fue genial. Pero cuando trató de preguntar quién era, Eric se enfureció. Una colega, Dios. ¿Ahora vas a ponerte celosa? Tengo trabajo, contactos, no puedo informar de todo. Catherine podría haber indagado más. Podría haber revisado el teléfono mientras él estaba en la ducha. Podría haber seguido sus movimientos o armar un escándalo. Pero los niños eran pequeños. Rick acababa de entrar a 3er grado, Audrey iba al jardín y la idea del divorcio, de la ruptura familiar, de tener que criarlo sola con su salario, la aterraba. Decidió no investigar, no saber con certeza. Simplemente aceptó como un hecho que su esposo posiblemente la engañaba, pero que por ahora se aferraba a la familia. Sin embargo, ya no era la joven ingenua que creía en el amor eterno y en la fiabilidad del matrimonio. Ella comprendió que necesitaba asegurarse y acudió a su madre en busca de consejo. Su madre, Miranda, una profesora jubilada de 60 años, vivía en su apartamento de 2 habitaciones en el centro histórico de la ciudad. Era una mujer práctica y sabia. Después de escuchar a su hija, dijo simplemente, sin emociones exageradas: «Haz todo a mi nombre. Soy jubilada, tengo beneficios fiscales por la propiedad. Y si pasa algo, con tu padre habrá un colchón de seguridad. Todo te lo dejaré más adelante, pero mientras tanto que esté a mi nombre. Así es más tranquilo». Desde entonces, Catherine comenzó a hacer todas sus compras a través de su madre. El segundo garaje, que compró al año siguiente con sus ahorros y los ingresos del primero, estaba a nombre de Miranda. Luego, una habitación en un piso compartido, también a nombre de su madre. Eric sabía que ella estaba comprando algo. A veces preguntaba: ¿otra vez estás invirtiendo en garajes? Y Catherine respondía de manera evasiva: sí, bueno, mamá ayuda un poco. Eso era suficiente para que él perdiera el interés.
En su visión del mundo, su esposa y su madre jugaban con pequeñas propiedades baratas, algo tan insignificante comparado con su trabajo y sus ingresos que no merecía atención. 1 año y medio después, Catherine vio por casualidad mensajes en el teléfono de Eric, que él había olvidado en el baño. Los mensajes no dejaban dudas. Él tenía una relación con una mujer de la oficina y llevaba ya mucho tiempo. Catherine podría haber montado un escándalo, podría haberlo destruido todo en ese instante. Pero los niños eran pequeños y eligió otro camino, fingió no saber nada. Unos meses más tarde, las extrañas conductas de Eric cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Dejó de quedarse hasta tarde, dejó de hacer viajes de trabajo los fines de semana y volvió a la vida normal. Catherine nunca supo qué ocurrió. Quizá la aventura terminó sola, o la mujer se alejó, pero la relación se cortó. Eric actuaba como si nada hubiera pasado, y Catherine jugaba según sus reglas. Pero algo dentro de ella se rompió de manera definitiva. El hábito de ocultar sus asuntos financieros permaneció. Ahora ya no por precaución, sino por la certeza de que este matrimonio se mantenía solo de manera aparente. Continuó ahorrando, siguió comprando propiedades a través de su madre, y con cada año su portafolio crecía. Más o menos en esos mismos años, cuando los niños crecieron y se volvieron más independientes, Catherine recordó su antiguo pasatiempo, el tejido. Su abuela le había enseñado a tejer con agujas y ganchillo. Y Catherine, a quien siempre le gustaba crear cosas con sus manos, decidió retomar esta actividad. Al principio tejía para sí misma, gorros, bufandas, calcetines. Luego, para los niños, aunque fruncían el ceño diciendo que no estaba de moda y era incómodo. Poco a poco, el tejido dejó de ser solo un pasatiempo y se convirtió en una forma de ganar dinero. Catherine comenzó a aceptar pedidos de conocidos y colegas, tejía conjuntos para recién nacidos, mantas, cardigans, gorros con trenzas. Los fines de semana iba a ferias locales, donde vendía sus productos por un buen precio. El trabajo era meticuloso. Una manta podía tardar una semana, por las noches después del turno en la oficina de correos. Pero a Catherine le gustaba el proceso. El movimiento repetitivo de las agujas la calmaba, le daba sensación de control y, además, empezaba a generar ingresos adicionales considerables. La familia veía su afición con la misma indulgente burla con la que miraban todo lo que hacía Catherine. Mamá con sus calcetines otra vez irá a la feria, decía Audrey a su amiga por teléfono, riéndose. Es nuestra Manitas, explicaba Eric a un colega cuando éste admiraba una bufanda bonita. Teje ahí y la vende a las abuelas. Por lo menos está ocupada en algo. Rick una vez preguntó directamente, mamá, ¿y para qué? Te pasas toda la semana tejiendo una manta y la vendes por un par de miles. Son ridículos para tanto tiempo invertido. Catherine no explicaba que esos ridículos se acumulaban en sumas considerables, que cada manta vendida era otro escalón hacia la independencia financiera. Simplemente sonreía y decía, me gusta. Es para el alma. Y continuaba tejiendo, vendiendo y guardando cada centavo ganado. Hace 11 años ocurrió un evento que podría haber terminado en tragedia, pero que, en cambio, dio a Catherine un nuevo impulso financiero. A mediados de noviembre, cuando las carreteras ya estaban cubiertas por la primera capa de hielo, ella fue enviada junto con el conductor de correos, Clint, a repartir paquetes por los pueblos lejanos en un coche viejo que la oficina de correos usaba para esas rutas. Clint era un hombre de unos 50 años, llevaba 20 años trabajando como conductor, pero ese día, como más tarde se supo en el examen médico, estaba ebrio. Iban por la carretera, con los paquetes amontonados en la caja del coche. Catherine estaba sentada en el asiento delantero revisando las direcciones en la lista cuando, de repente, el coche derrapó bruscamente en una curva.
Clint giró el volante, el coche patinó y, en un segundo, ya estaban volando hacia la cuneta. Catherine recordó el golpe, el sonido del cristal roto, el dolor en el hombro y la pierna y luego un vacío. Despertó en el hospital con una clavícula fracturada, el hombro dislocado, conmoción cerebral y múltiples contusiones. La baja médica duró 2 meses, y un mes más de rehabilitación. Durante todo ese tiempo, Catherine se recuperó prácticamente sola. Arek llegó al hospital a recogerla con evidente irritación. Bueno, ahora también tengo que cuidarte. En casa ayudaba lo mínimo, con la expresión de alguien al que le han impuesto un deber desagradable. Los niños vivían su propia vida. Catherine demandó a la oficina de correos por condiciones laborales inadecuadas. El proceso duró 6 meses, pero finalmente ganó y recibió una compensación de $80,000. Era una suma enorme para ella, y Catherine no dijo ni una palabra a su esposo sobre el monto del pago. Eric sabía que le habían pagado algo, pero no preguntó detalles, y ella no ofreció información. Ese dinero, junto con los ahorros del tejido y los ingresos del alquiler, lo invirtió en la compra de 2 habitaciones en pisos compartidos. Nuevamente lo puso a nombre de su madre y comenzó a alquilarlas a trabajadores migrantes. El ingreso de la propiedad ahora era casi como su salario, pero la familia seguía sin saberlo, pensando que Catherine era simplemente una mujer ahorrativa con un par de garajes. Hace 1 año y medio falleció Miranda. Estaba sana, activa, planeaba vivir hasta los 100 años, pero sufrió un derrame cerebral repentino y extenso, sin posibilidad de recuperación. Catherine enterró a su madre, lloró su pérdida, y un mes después llegó el momento de ocuparse de la herencia. A nombre de su madre estaba todo lo que Catherine había comprado durante esos años: garajes, 3 habitaciones en pisos compartidos, un apartamento de 1 habitación, un pequeño local que adquirió 2 años antes de la muerte de su madre. Y, por supuesto, el propio apartamento de su madre, un piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo del centro histórico. El notario tramitó la herencia a nombre de Catherine, y todo esto se convirtió oficialmente en su propiedad. Arek sabía que su esposa había recibido algo y preguntó de manera superficial: «Bueno, ¿recibiste el apartamento de tu madre?» Y Catherine asintió. Sí. Eric no entró en detalles. En su mente eran cosas insignificantes: un viejo destartalado en el centro, difícil de alquilar por buen precio, y un par de garajes que daban poco. Los niños tampoco mostraron mucho interés. Rick preguntó: «Mamá, ¿qué vas a hacer con el apartamento de la abuela?» «Creo que lo alquilaré», respondió Catherine. Audrey frunció el ceño. «Pero está en un estado terrible. No se ha hecho ninguna reparación en 30 años. ¿Quién lo alquilaría?» Catherine guardó silencio, porque ya sabía lo que haría. Tomó 2 semanas de vacaciones y cada día iba al apartamento de su madre con herramientas, materiales de construcción y un plan claro en la cabeza. El área era de 58 metros cuadrados. La distribución era conveniente, todo lo necesario para un buen alquiler por días. Catherine retiró ella misma el papel tapiz viejo, enyesó las paredes, las pintó en tonos claros y neutros. Contrató profesionales solo para cambiar la electricidad, la fontanería e instalar nuevas ventanas. Para esto gastó $20,000 de sus ahorros. Todo lo demás lo hizo ella misma. Compró muebles simples y elegantes, los armó según las instrucciones, colgó lámparas, seleccionó textiles y decoró el apartamento. En un mes, el apartamento se transformó en un hogar moderno y acogedor, listo para ser publicado en los anuncios de alquiler. Catherine fotografió el resultado, publicó el anuncio y, ya en una semana, recibió a los primeros inquilinos, turistas de Washington que buscaban alojamiento en el centro. Dependiendo de la temporada, el apartamento llegaba a generar varias veces más que su salario de cartero,
porque el centro de la ciudad siempre era demandado por los visitantes. La familia no sabía nada de esto. Pensaban que la vieja doble de la abuela seguía vacía o, en el mejor de los casos, se alquilaba por 1,000 a algún estudiante. Para entonces, los ingresos pasivos totales de Catherine superaban varias veces su salario de cartero. Ella seguía trabajando, seguía usando su chaqueta vieja y tomando el autobús, seguía viviendo modestamente. Pero por dentro tenía la calma y la seguridad de alguien que sabe que podrá sobrevivir en cualquier situación. Hace unos meses, la historia se repitió. Arek cumplió 50 años. De repente compró una membresía en un gimnasio caro, aunque antes evitaba el deporte. Empezó a llegar tarde a casa, con excusas de entrenamientos. Otra vez comenzó a usar un perfume nuevo y volvió a cuidar meticulosamente su ropa y su peinado. En el teléfono apareció el hábito de ocultar la pantalla cuando llegaban mensajes y una extraña reserva que antes no tenía. Catherine, que ya había pasado por esto una vez, esta vez decidió no cerrar los ojos, sino actuar. Encontró a través de conocidos a un detective privado, un hombre discreto de mediana edad llamado Mac, que llevaba muchos años en este tipo de casos y sabía cómo trabajar sin ser notado. Se reunieron en un café y discutieron las condiciones. 40,000 por un mes de trabajo. Catherine aceptó y pagó. Al mes, Mike le entregó una carpeta con fotos, impresiones de mensajes obtenidos mediante programas especiales y un informe detallado. La amante se llamaba Cheryl. Tenía 32 años. Trabajaba como instructora y administrativa en el mismo gimnasio al que iba Arek. Se conocieron cuando Cheryl le daba la inducción inicial, y desde entonces se encontraban 23 veces por semana, a veces en su apartamento alquilado después del entrenamiento, otras veces en hoteles económicos en las afueras. Catherine estaba en su habitación hojeando las fotos, Arek y Cheryl saliendo del gimnasio tomados de la mano. Arek la besa en la entrada. Están sentados en un café, riéndose. Y no sentía dolor ni ira, sentía una fría calma. No armó un escándalo, no hizo reclamos. Simplemente guardó la carpeta junto con los documentos de propiedad y comenzó a prepararse. Los meses siguientes Catherine actuó metódicamente. Consultó con un abogado de divorcios. Revisó todos los documentos de las propiedades, se aseguró de que todo estuviera correctamente registrado, sin fallas. Alquiló una caja de seguridad en el banco para guardar los ingresos del alquiler. Reunió todas las pruebas de la infidelidad en una carpeta aparte, por si fueran necesarias. No planeaba vengarse, no quería confrontaciones públicas. Solo quería estar preparada para el momento en que Arek decidiera divorciarse por su cuenta. Sentía que él lo haría. Veía cómo la miraba cada vez más distante, cómo evitaba las conversaciones, cómo vivía prácticamente su propia vida separada. Catherine entendía que ella permanecía en ese matrimonio solo por inercia, que para él ella hacía tiempo que se había convertido en una carga de la que tarde o temprano querría deshacerse. Un mes antes de su jubilación ocurrió un incidente que fue la gota que colmó el vaso para Arek. Los niños vinieron a cenar, un hecho poco frecuente últimamente, y Catherine preparó todo lo que les gustaba: asado, ensalada Olivier, tarta de manzana. Se sentaron a la mesa y hablaron sobre la próxima jubilación de Catherine. Arek se volvió hacia los niños con una sonrisa burlona. Bueno, ahora su madre es oficialmente una jubilada de tercera categoría. La pensión es ridícula, no hay trabajo. Tendré que seguir manteniéndola, como toda la vida. En fin. Catherine respondió con calma, sin segundas intenciones, simplemente constatando el hecho. Yo vivo bien como estoy. No te preocupes, no voy a colgarme de tu cuello. Ya me las arreglaré. Se refería a que tenía sus propios ahorros, sus propios ingresos, que no sería una carga.
pero Arek escuchó otra cosa. Se quedó en silencio, su rostro se ensombreció y quedó un incómodo silencio. Rick se rió. Mamá, tu pensión será ridícula. Catherine sonrió. Me las arreglaré. Estoy acostumbrada a depender de mí misma. Arek dejó el tenedor y dijo con voz molesta. Ajá. O sea, para ti no soy nadie. Toda mi vida he mantenido a la familia, y tú no piensas colgarte de mi cuello. Catherine intentó suavizar la situación. Arek, no era eso lo que quería decir. Solo estoy diciendo que no quiero vivir a tu costa. Pero Aubrey ya había intervenido, poniéndose del lado de su padre. Mamá, papá solo quería decirlo de buena manera, y tú como siempre. La cena terminó rápido y con tensión. Los niños se fueron, y Arek se fue a su habitación, dando un portazo. Por la noche, mientras Catherine lavaba los platos, él salió de la habitación y dijo, «Frío, me humillaste frente a los niños. Como si nunca hubiera hecho nada por esta familia. Está bien, entonces tú sola. Te las arreglas sola». Catherine intentó explicarle que exageraba, que solo no quería ser una carga, pero Arek no escuchó. Salió a dar un paseo y regresó ya muy entrada la noche. Al día siguiente, después del entrenamiento, Arek se reunió con Cheryl en su café habitual. Ella notó de inmediato que él estaba sombrío y preguntó, ¿qué pasó? Arek le contó el incidente, como su esposa dijo frente a los niños que no pensaba vivir a su costa, como si él no significara nada para ella. Cheryl escuchaba, movía la cabeza y luego dijo lo que él quería oír. Ella no te valora en absoluto. Has hecho tanto por ella, y ella tal vez ya sea hora de decidir divorciarse y empezar una nueva vida. Arek reflexionó. La idea del divorcio había estado en el aire desde hacía tiempo, pero siempre la posponía, temiendo escándalos, juicios y pérdidas financieras. Pero ahora la herida era tan fuerte que quería actuar. Pronto tendrá una celebración, dijo. Su jubilación. Se reunirán sus colegas. Cheryl levantó una ceja. ¿Y qué? Eric guardó silencio y luego pronunció. ¿Y si lo digo allí frente a todos? Que entienda lo que hizo. Cheryl sonrió. ¿En serio? ¿Frente a todos sus colegas? Arek asintió, ya entusiasmado con la idea. ¿Y qué? Me humilló frente a los niños. Que ahora todos sus compañeros sepan que no pienso tolerar ese trato. Que todos vean que ella me llevó a esto. Cheryl le tomó la mano. Bien hecho. Por fin mostrarás carácter. Ella te ha usado toda la vida, y ahora aún te humilla. En esas últimas semanas antes de la celebración, Arek varias veces quiso contarles a los niños sobre su decisión, pero finalmente decidió sorprenderlos. Rick y Aubrey sabían que sus padres vivían distantes, que la relación hacía tiempo que era formal, y estaban más del lado del padre, porque la madre siempre les parecía gris y poco interesante, mientras que su padre parecía más exitoso y digno de simpatía. Catherine estaba sentada con los documentos firmados en las manos. En la mesa reinaba un silencio absoluto. Los colegas la miraban con lástima y compasión. Pobrecita Catherine, trabajaste 30 años, y esta es tu recompensa. Tu esposo te deja públicamente entre los cables. Rose ya sacaba un pañuelo del bolso, lista para consolarla. La tía Sarah movía la cabeza y susurraba. Vaya hombres que hay ahora, han perdido toda la conciencia. Arek estaba sentado con la expresión de alguien que acaba de hacer un acto valiente y espera reconocimiento. Su rostro mostraba una extraña mezcla de alivio, triunfo y ligera incomodidad. El divorcio público fue, sin duda, un acto drástico, y en el fondo lo sabía. Pero la ofensa y la incitación de Cheryl superaban sus dudas. Rick miraba su plato, estudiándolo. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero murmuró dirigiéndose a su padre. Bueno, papá, realmente lo hiciste. Aunque,
Probablemente era lo correcto. Ustedes ya son extraños desde hace tiempo. Audrey tomó a su padre del brazo con un gesto de apoyo, demostrando a todos que estaba de su lado, y agregó en voz más baja, pero lo suficientemente audible para que su madre lo escuchara. Mamá, tú misma entiendes todo. Papá merece ser feliz. Ustedes son simplemente diferentes. En su voz no había malicia, sino más bien una compasiva lástima hacia su madre, que toda la vida había sido gris y poco interesante, y ahora recibía el final lógico de su aburrida historia. Catherine cuidadosamente volvió a colocar la solicitud en el sobre, lo puso sobre la mesa junto a la copa de champán medio vacía y miró a su esposo con esa extraña y tranquila mirada que había adquirido en los últimos meses, la mirada de alguien que sabe lo que los demás no saben. Arek, tienes razón, dijo, no en voz alta, pero con claridad, para que todos lo escucharan. Realmente es hora de que vivamos separados. Entonces, repartamos los bienes ahora mismo, de manera justa, para que luego no haya reclamos. Erika sintió aliviado, claramente esperando precisamente esa reacción sumisa. Bueno, me alegra que lo veas con sensatez. Repartiremos el apartamento a la mitad, como corresponde. Tú recibirás tu parte, yo la mía. Seguiremos adelante. Hablaba como si le hiciera un favor, permitiéndole quedarse con la mitad de lo que habían acumulado juntos en 30 años de matrimonio. Caterina sintió, metió la mano en su viejo bolso negro, del que solía sacar facturas y recibos, y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa frente a ella, la abrió y desplegó. Dentro había un montón de documentos, cuidadosamente organizados y separados por divisores. Entonces, déjame enumerarte lo que tengo, para que entiendas la imagen completa, dijo con la misma voz tranquila. La sala se volvió aún más silenciosa, aunque parecía imposible. Catherine sacó el primer documento, el certificado de propiedad de un garaje, luego el segundo, luego el tercero. 3 garajes en la cooperativa Sur están a mi nombre como herencia de mi madre. Valor total según la evaluación de mercado actual, 420,000. Se alquilan a 600 cada uno. Ingreso, 1.800 al mes. Arek frunció el ceño, claramente sin entender a dónde quería llegar. Sabía sobre los garajes, no era noticia, aunque nunca había pensado en que fueran 3. Pensaba que eran 2. Rek levantó la vista del plato. Audrey dejó de mirar el teléfono. Catherine continuó, sacando los siguientes documentos. 3 habitaciones en apartamentos compartidos en diferentes direcciones. También herencia de mi madre. Valor total, 570,000. Se alquilan a trabajadores. Ingreso, 3,000 al mes. Hablaba de manera firme, sin emoción, como si estuviera leyendo una lista de paquetes para entregar en una reunión de planificación. Arek se enderezó en la silla. Su rostro comenzó a cambiar. La confusión se transformó en desconcierto. Los niños se miraron entre sí y en sus ojos ya se leía la pregunta, ¿de dónde tiene mamá tantas propiedades? Un apartamento de 2 habitaciones en el centro histórico de la ciudad, heredado de mi madre, continuó Catherine, mostrando otro documento. Valor de mercado, 650,000. Tras una remodelación integral que hice yo misma, se alquila por días. Ingreso según temporada, de 5,000 a 8,000 al mes. Tía Sarra se llevó la mano a la boca. Rose dejó caer el pañuelo. Los jóvenes repartidores se quedaron boquiabiertos. Eric palideció. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron en puños. 8,000 al mes. Murmuró. Tú decías que el apartamento de mamá estaba en mal estado. Estaba en mal estado, respondió Catherine con calma. Hice la remodelación, compré los materiales con el dinero del tejido, que tú llamabas calcetines.
Contraté maestro solo para electricidad y fontanería. Todo lo demás lo hice yo misma, enyesé, pinté, armé muebles. ¿Recuerdas que tomé vacaciones? Fui a hacer la remodelación. Rick abrió la boca, pero no pudo decir nada. Audrey miraba a su madre con los ojos abiertos, y en ellos se leía el asombro. Esa mujer gris y aburrida, a quien toda la vida habían considerado poco interesante, hizo la remodelación sola, armó muebles y alquilaba el apartamento por 8,000 al mes. Catherine sacó más documentos. 2 apartamentos de una habitación en zonas residenciales, comprados con la compensación tras un accidente de tráfico y los ahorros de otros alquileres. Valor total, $800,000. Se alquilan a 2,000 cada uno, ingreso, 4,000 al mes. Y un local comercial, un pequeño pabellón que compré hace algunos años, alquilado para una floristería por 3,500 al mes. Desplegó todos los documentos en abanico frente a ella, como cartas en una combinación ganadora, y pronunció con la misma serenidad. El valor total de mis propiedades es de $2,500,000 según la valoración actual del mercado. Ingresos pasivos, casi $20,000 al mes, según la temporada. Todo registrado como herencia de mi madre o comprado con dinero de la venta de sus bienes y la compensación tras el accidente. Según el código familiar, las herencias y bienes comprados con pagos específicos no se dividen en caso de divorcio. El silencio era tan profundo que ahora se podía oír cómo goteaba el agua del grifo en la cocina. Eric estaba blanco como la tiza. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Claramente intentaba procesar la información, entender cómo era posible todo aquello. Su esposa, la cartero que durante 30 años había considerado un fracaso, resultaba ser propietaria de casi 3 millones en bienes raíces. Rex se recostó lentamente en el respaldo de la silla. Su rostro estaba pálido. Miraba los documentos extendidos sobre la mesa y en sus ojos se reflejaba la total incomprensión de lo que estaba ocurriendo. Audrey apretó la mano de su padre, sus labios temblaban. Intentaba decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. Rose, la primera en recuperarse del impacto, se levantó y empezó a aplaudir. Lentamente, con un aplauso grave. Y al segundo, se le unió la tía Sarah, luego los jóvenes carteros y finalmente los demás colegas. Los aplausos fueron creciendo, y en ellos estaba todo: orgullo por su amiga, admiración, rabia hacia el esposo que había intentado humillarla públicamente y alivio por la justicia finalmente cumplida. Catherine esperó a que los aplausos cesaran y sacó del bolso la segunda carpeta, más delgada, pero no menos importante. Por cierto, Eric, ya que hoy sacamos todo a la luz, seamos honestos hasta el final. Les presento a todos a Cheryl Brown, 32 años, instructora del Club de Fitness Olymp. Llevan saliendo varios meses, 2 veces por semana, los martes y viernes, después de tus entrenamientos. Colocó sobre la mesa fotografías. Eric con la joven rubia atlética saliendo del gimnasio, tomados de la mano, besándose en la entrada, sentados en una cafetería junto a la ventana. Las fotos eran nítidas, profesionalmente tomadas, con fecha y hora en la esquina. Luego siguieron impresiones de conversaciones, no completas, pero lo suficientemente elocuentes. Te extraño, gatito, cuando te liberes de esa tuya. No puedo esperar al martes. El rostro de Eric pasó de pálido a rojo. Intentó agarrar las fotos de la mesa, pero Catherine las apartó con calma. No hace falta, Eric, es solo una copia. Se volvió hacia los niños, que estaban completamente paralizados. Rick, Audrey, conozcan. Esta es la verdadera razón por la que su padre decidió divorciarse. No fui yo quien lo empujó, como él les había explicado.
No es la primera vez que lleva una doble vida. Rick miró las fotos, luego a su padre, y luego de nuevo las fotos. Su rostro cambiaba lentamente, de la incomprensión a la conciencia, de la conciencia a la decepción. «Papá, ¿es verdad?», preguntó con voz ronca. Eric intentó decir algo, pero Audrey lo interrumpió. Su voz temblaba. «Papá, engañaste a mamá y aún la culpabas. Armó este circo en su celebración», dijo Catherine con calma. Eric se levantó de la mesa de golpe. La silla cayó con estruendo. ¿Me estabas siguiendo? Su voz se quebró en gritos. ¿Quién crees que eres? Toda tu vida fingiendo ser ingenua, y tú. No pudo encontrar palabras, agitó la mano y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió. Quédate con tus millones. No los necesito. Yo tengo a alguien que me valora de verdad. Catherine lo miró con calma, sin enojo ni triunfalismo, solo con la fatiga de quien cierra un libro que ya ha leído hace mucho tiempo. No quiero nada de ti, Eric. Como ves, me he mantenido sola. Eric no respondió, se dio la vuelta y salió, dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Los niños se quedaron sentados en la mesa. Rick se cubrió el rostro con las manos. Audrey miraba a su madre con la mirada vidriosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Catherine recogió todos los documentos, los guardó cuidadosamente en la carpeta y en el bolso, se levantó de la mesa y se dirigió a sus colegas. Gracias a todos por estos 30 años, por su apoyo, por su comprensión, por trabajar junto a mí. Perdón por cómo terminó la celebración. Creo que me voy. Rose corrió hacia ella y la abrazó. Catherine, eres increíble. Eres una verdadera mujer. Siempre supimos que eras especial. Los demás colegas rodearon a Catherine, le dieron la mano, la abrazaron. Y por primera vez en muchos años, ella sintió que la valoraban, que la respetaban, que no era solo un fondo gris en la vida de otros. Salió del restaurante. Afuera hacía frío. La tarde comenzaba. Las farolas ya estaban encendidas, iluminando la calle desierta. Catherine se detuvo, respiró profundamente el aire helado y sonrió, una sonrisa de quien finalmente se ha quitado de los hombros la pesada carga de años de humillación. Detrás se escucharon pasos rápidos. Se volvió y vio a Audrey, que corría detrás de ella sin abrigo, abrazándose los brazos por el frío. «Mamá, espera». Audrey se detuvo a unos pasos. Su voz estaba ronca por el llanto. Yo no sabía. No sabíamos sobre papá, sobre todo esto. Catherine miró a su hija, y en su mirada no había rencor ni satisfacción, solo cansancio. Lo sé. Nadie lo sabía. Ni yo quería que lo supieran. Audrey dio un paso adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué callaste? ¿Por qué no dijiste que tenías que tú? No podía encontrar las palabras. Porque te vi mirarme, respondió Catherine en voz baja. Te vi avergonzarte, apartar la mirada cuando te preguntaban a qué se dedica mamá. ¿Para qué contar sobre el dinero, si ya estaba claro que yo para ustedes era un fracaso? El dinero no habría cambiado nada. Solo habrían empezado a exigir más. Audrey sollozó, se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Catherine se acercó, abrazó a su hija, la apretó contra sí, y en ese abrazo estaba todo el calor que había acumulado durante años sin poder expresarlo. Vuelve adentro, te vas a congelar. Hablaremos después, cuando te hayas calmado. Necesito estar sola. Se apartó, se dio la vuelta y caminó por la calle iluminada, sin mirar atrás, con la espalda recta y la cabeza alta. Después del divorcio, Eric se quedó en el departamento que compartían, pero le pagó a Catherine una compensación por su mitad.
Para eso tuvo que pedir un préstamo y ahora pagaba al banco $4.500 cada mes. Caterina aceptó el dinero en silencio y se compró un acogedor apartamento de 2 habitaciones en una buena zona, sin créditos, sin deudas, completamente suyo. Cheryl se mudó con Arek, dejando su trabajo en el gimnasio, incapaz de soportar las miradas y los murmullos. Los primeros meses fueron euforia, libertad, nuevo amor. Cheryl decoraba su nido, compraba muebles y adornos. Arek trabajaba y pagaba la hipoteca cada mes. Pero poco a poco la euforia empezó a desvanecerse, dando paso a la cruda realidad. Un sueldo de $10,000, que antes parecía bastante, ahora desaparecía al instante, hipoteca, servicios, comida, gastos de Cheryl, que estaba acostumbrada a regalos y a una vida bonita. Arek empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, buscar ingresos extra, ahorrar para sí mismo, y Cheryl, que al principio parecía alegre y despreocupada, comenzó a cambiar. Primero aparecieron insinuaciones de que las amigas tenían maridos más acomodados, luego preguntas directas sobre por qué no podían permitirse vacaciones en el mar, restaurantes los fines de semana, un coche nuevo. Arek trataba de explicar sobre la hipoteca, la crisis en la empresa, que había que ser paciente, pero veía en sus ojos la decepción que crecía cada mes. 6 meses después del divorcio, Arek estaba sentado en su apartamento un viernes por la noche. Cheryl había ido a casa de una amiga por su cumpleaños, diciendo que volvería tarde, y él revisaba noticias en su teléfono. Por casualidad se topó con un post en un grupo local sobre empresarios exitosos de la ciudad, y allí estaba una foto de Caterina en un foro de mujeres inversionistas. Estaba en el escenario con un micrófono, sonriendo, al lado un cartel que decía, Mujeres en Inversiones. Historia de éxito. El post contaba que Caterina hablaba de cómo en 20 años había creado una cartera de propiedades trabajando como cartero. Arek miró la foto largo tiempo, y algo dentro de él se encogió y dolió. Recordó cómo se había burlado de su primer garaje, cómo se mofaba de sus tejidos, cómo le daba vergüenza presentarla a sus colegas, y comprendió que había estado ciego. Todos esos años había vivido junto a él una mujer extraordinaria, inteligente y fuerte, y él solo veía a la cartero con chaqueta gastada. Cheryl volvió pasada la medianoche, algo ebria, y dijo que estaba cansada de esa vida, que quería más. Arek entendió que su nuevo amor se basaba en la ilusión de bienestar, que se desvaneció al chocar con la realidad. Intentó escribirle a Caterina un mensaje corto un mes después. ¿Podemos hablar? He entendido que estaba equivocado. La respuesta llegó al día siguiente. Arek, ya dijimos todo. Vive tu vida. Yo vivo la mía. Suerte. No volvió a escribirle. Rick, después de esa celebración, no contactó ni con su padre ni con su madre durante 3 días. Estaba en su apartamento alquilado, repasando en su memoria todos los momentos en que su madre le daba dinero, 15,000 para cursos, 30 para el coche, 5 para reparaciones. Y cada vez los aceptaba como si le hiciera un favor al permitirle ayudar. Nunca preguntó de dónde sacaba esas sumas, ni una vez se interesó por cómo vivía, qué respiraba, en qué pensaba. Para él ella era solo la mamá cartero, el fondo de su vida, una función conveniente que daba dinero y no hacía preguntas. La vergüenza lo quemó por dentro, especialmente cuando recordó cómo en la fiesta apoyó a su padre y dijo, supongo que estuvo bien cuando él humilló públicamente a mamá. ¿Cómo pudo? ¿Cómo era posible comportarse así? Llamó a Audrey. Ella lloraba al teléfono, decía que tampoco podía perdonarse, que recordaba cómo se había alejado de su madre en aquel café, cómo mentía a sus amigas sobre quién era su madre. Una semana después, Rick reunió valor y fue a ver a su madre.
Ahora vivía en un luminoso apartamento de 2 habitaciones, en una buena zona, con reforma y vista al parque. Abrió la puerta y él vio que ella se veía diferente, no cansada y abatida como antes, sino tranquila, casi rejuvenecida. El cabello arreglado, maquillaje ligero, ropa de casa cómoda y bonita, no la bata gastada con la que había pasado años en casa. «Hola, mamá», dijo, deteniéndose en el recibidor. «¿Podemos hablar?» Caterina sintió, lo invitó a la cocina y puso la tetera. Se sentaron a la mesa, y Rek no sabía por dónde empezar, jugueteaba con una servilleta y finalmente dijo: «Mamá, perdóname, me comporté como un verdadero imbécil. Toda mi vida me avergoncé de ti, aunque debería haber estado orgulloso. Llevaste esa bolsa durante 30 años, trabajaste bajo cualquier clima y, aún así, lograste construir un negocio y ayudarnos en todo. No sé cómo lo hiciste». Caterina escuchaba en silencio, sirviendo té, y cuando Rek se quedó callado, incapaz de sostener su mirada, ella dijo suavemente: «Rek, no guardo rencor hacia ti. Creciste en un ambiente donde no me valoraban, donde papá marcaba el tono. Simplemente absorbiste eso, como los niños absorben todo en la familia. Pero ahora eres un adulto, y tienes una elección: seguir viviendo con esas creencias o cambiarlas». Rek asintió, apretando la taza con ambas manos. «Quiero cambiar. Quiero ser un hijo normal. No sé cómo, pero quiero». Catherine sonrió. «Empieza por aprender a valorar a las personas no por su estatus o dinero, sino por lo que son. Y aprende a dar, no solo a recibir. Toda mi vida les he dado sin exigir nada a cambio, y eso estaba bien cuando eran niños. Pero ahora son adultos». Se fue con la sensación de haber recibido una lección dura, pero justa. Continuó trabajando como programador, alquilando un apartamento con su novia Ashley, que trabajaba como diseñadora y ganaba bastante. La relación con su madre se restauraba lentamente. Llamaba una vez por semana, no para pedir dinero, sino solo para saber cómo estaba. Iba los fines de semana para ayudar con pequeñas cosas si ella lo pedía. 6 meses después, cuando surgió la idea de comprar un apartamento, fue a ver a su madre no solo para darle dinero, sino también por consejo, cómo ella elegía las propiedades, en que se fijaba, cómo evaluaba la rentabilidad. Catherine le contaba, mostraba sus cálculos, tablas de retorno, explicaba sobre los barrios y la liquidez. Rek vio por primera vez en su madre no solo a una mujer afortunada con una herencia, sino a una inversora inteligente que calculaba todo y actuaba estratégicamente. «Mamá, ¿puedes enseñarme?», preguntó al final de la conversación. «Quiero entender cómo funciona». Catherine sonrió. «Claro». Audrey aceptó la nueva realidad con más dificultad que todos. Toda su vida había construido su identidad en contraposición a su madre. Si mamá es gris y sencilla, yo seré brillante y exitosa. Si mamá se conforma con poco, yo aspiraré a más. Y de repente resultó que todo ese tiempo mamá había sido más exitosa, más inteligente y más fuerte de lo que Audrey jamás soñó con ser. Intentó trabajar como gerente de redes sociales, pero un salario de 4.500 no le permitía vivir como quería. El alquiler se llevaba la mitad de sus ingresos, y casi no quedaba nada para ropa bonita. Tenía que comprar en tiendas masivas y presentarlo en redes como si fueran marcas. Cuando terminaron los proyectos grandes, Audrey intentó acudir a su madre, le escribió un mensaje diciendo que quería abrir su propia agencia, que necesitaba dinero para empezar, y prometió devolverlo con intereses. La respuesta fue corta: «Audrey, ya no doy dinero prestado. Si quieres iniciar un negocio, primero aprende a ganar dinero por ti misma, a ahorrar y planificar. Ven, te contaré cómo empecé yo». Audrey se sintió herida y no se comunicó durante 2 meses. Pero necesitaba dinero,
El trabajo no le daba satisfacción y en un momento se quebró y fue a ver a su madre. Catherine la recibió con calma, sin reproches, le sirvió té y preguntó: ¿En qué puedo ayudarte? Audrey esperaba sermones, pero no llegaron. Su madre simplemente escuchó mientras contaba sus dificultades, su deseo de tener su agencia, su miedo a no poder con todo, y luego dijo: Audrey, eres inteligente y talentosa. Pero te falta la base. No sabes manejar dinero, planificar ni calcular. ¿Quieres que te enseñe? Empezaron a verse más seguido. Catherine mostraba a su hija sus tablas de ingresos y gastos de 20 años, explicaba cómo calcular rentabilidad, cómo ahorrar, cómo no gastar en cosas innecesarias. Contaba cómo ahorraba con un salario pequeño, renunciando a ropa nueva y entretenimiento, cómo tejía por las noches después de turnos, cómo vendía en ferias, soportando el frío durante 5 horas. ¿Creías que me fue fácil?, preguntó un día. Audrey guardó silencio, y por primera vez comprendió por lo que había pasado su madre. No era solo trabajar de cartero. Era una historia de fuerza de voluntad, perseverancia, paciencia y planificación a largo plazo. Recordó cómo mamá siempre llevaba la misma chaqueta, nunca se quejaba, les daba dinero mientras ella misma ahorraba en todo. Sintió tanta vergüenza que deseó desaparecer bajo la tierra. Mamá, perdóname, susurró. Fui egoísta. Ni siquiera pensé en lo que todo eso te costaba. Catherine abrazó a su hija. Solo eras joven e ingenua. Pero ahora puedes volverte más sabia. Audrey empezó a aprender. Consiguió un segundo trabajo como administradora en un café por las tardes. Esto le daba 2,000 adicionales. Comenzó a ahorrar la mitad de su sueldo, renunciando a gastos innecesarios. Recordó que su madre alguna vez le enseñó a tejer, sacó las viejas agujas y empezó a recuperar la habilidad. Un mes después, Audrey tejió su primera bufanda y la publicó en las redes sociales. Luego otra. Y otra más. Tejer se convirtió no solo en una forma de ganar dinero, sino también en terapia, sentarse por la noche con las agujas, crear algo con sus manos, ver el resultado del esfuerzo. Eso le daba una satisfacción que no encontraba en los posts de SMM. 6 meses después, Audrey tuvo por primera vez ahorros en su vida. Un día fue a ver a su madre y dijo: Mamá, tengo 8,000. He ahorrado. Quiero abrir mi propia agencia pequeña, solo 2 personas al inicio. Calculé los gastos: alquiler, equipamiento, publicidad. ¿Quieres ver mi plan de negocios? Catherine sonrió con esa misma sonrisa que Audrey recordaba de su infancia, cálida, orgullosa, maternal. Claro que sí, quiero verlo. Estoy orgullosa de ti, Audrey. Un año después. Final de la primavera, un día soleado de fin de semana. Catherine estaba sentada en el balcón de su apartamento con una taza de café, disfrutando del silencio y de la vista al parque. Audrey estaba junto a ella con su portátil, elaborando el plan de negocios para su agencia de SMM, con la idea de dejar su empleo y trabajar directamente con los clientes. Mamá, calculé todos los gastos, publicidad, impuestos, decía Audrey, mostrando las tablas. ¿Crees que mis ahorros serán suficientes para empezar? Catherine miró la pantalla y asintió. Será suficiente si incluyes un fondo de reserva para los primeros meses sin clientes. Añade un 20% extra como colchón de seguridad. Rick apareció media hora después con una bolsa de compras, decidió preparar el almuerzo para todos. Se sentaron juntos, hablaban de planes, y desde fuera parecían una familia normal. Cuando los hijos se fueron, Catherine quedó sola en el balcón. El sol se inclinaba hacia el atardecer, tiñendo el cielo de tonos rosados.
Pensaba en el año que había pasado y entendía que no se arrepentía de nada. 30 años de silencio habían sido el precio por la libertad y por la lección que dio a sus hijos. No se convirtieron en perfectos, pero cambiaron. Aprendieron a valorar el esfuerzo, a respetarla, a no esperar que alguien más resolviera sus problemas. Por primera vez en muchos años, Catherine se sentía verdaderamente feliz. No porque se hubiera hecho rica o se hubiera vengado, sino porque finalmente había recuperado el derecho a ser ella misma. El respeto es algo que no se puede comprar con dinero, susurró, mirando el atardecer.